Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoconferencia al respecto de interpretación de manuales de equipos industriales, donde vamos a afrontar un tema fundamental en la industria que es la simbología neumática, que es fundamental, que es básica para la identificación de componentes y por supuesto, pues más adelante cuando lleguen al proceso de diseño de esquemas neumáticos, muy comunes de altísima aplicación en todo tipo de industria. Entonces vamos a hablar de normas, introducción, alcance, normas generales, comentarios, símbolos básicos, elementos funcionales, líneas de caudal, conexiones, generación y acondicionamiento del aire, reguladores de presión, válvulas de seguridad, actuadores, estructura de símbolos, válvulas, válvulas de tres posiciones, mandos, numeración y válvulas auxiliares. Entremos en materia. La simbología gráfica pues permite que por medio de estándares, en este caso internacionales, como son la ISO 191, la última actualización fue en 1991 y que aún se mantiene, es la que permite que todos los países del mundo utilicemos la misma simbología para los mismos componentes, de tal manera que cubre la simbología gráfica para el sistema de componentes de accionamiento por fluido, en este caso aire. La numeración de las válvulas no está cubierto por la norma ISO. Ese apartado, pues, lo vamos a utilizar de la norma CETOP RP 68P, que es reconocida en todo el mundo, porque es importante que la numeración también esté estandarizada para que facilite el proceso de lectura de una manera estándar. Es importante entender que los símbolos se combinan para construir circuitos y esquemas. Entonces vamos a partir desde lo general de lo más básico y vamos avanzando en función de combinar esos símbolos para construir los diferentes elementos que en el día a día vamos a encontrar en la industria. Los símbolos se utilizan individualmente para identificar la función de cada componente que sumados construyen los circuitos. Cuando se dibujan esquemas se mezclan tecnologías, las diferentes tecnologías deben mantenerse por separado. Entonces tenemos circuitos neumáticos de control neumático, circuitos neumáticos de control eléctrico y circuitos neumáticos con control eléctrico y con reconocimientos magnéticos. Entonces es importante reconocer las diferentes tecnologías que participan en el ejercicio para la aplicación particular. Se pueden utilizar símbolos de otras tecnologías para hacer más comprensible el esquema en función de darse a entender de manera estándar. Pero entonces aquí debemos entender, delimitar cuál es el alcance de la ISO 1219 versión raya 1. Pues básicamente proporciona un rango de símbolos básicos y formas con dimensiones relativas que no son proporcionales o a escala de los diferentes elementos que se utilizan en los circuitos. Eh, es importante entender que establece las reglas para el diseño de símbolos, de componentes de accionamiento por fluido, en este caso aire, a partir de las cuales se pueden diseñar nuevos símbolos dependiendo del dinamismo de los fabricantes. Y muestra una selección de símbolos. Entonces hay que entender que hay unas reglas generales sobre las cuales se construyen todos los símbolos de manera individual y que se van combinando en función de construir circuitos. Los símbolos presentan funciones, modos de funcionamiento y conexiones externas. Los símbolos no han de mostrar la construcción real del componente ni a escala. Cuando se dibuja un circuito, los símbolos, bueno, un momento porque dejé de compartir pantalla. Ya la retomo para no perder el hilo que se llevaba. Voy a rearrancar la conferencia en función de seguir la presentación. Pido disculpas por el evento que se acaba de presentar.
Listo, por este lado está funcionando mejor. Permítame un instante mientras que reacomodo todo en función de que se comparta la, la La presentación. presentación. You are currently the only Listo, person ya in this tengo conference. sonido compartido. Ahora voy a compartir video. De nuevo pido disculpas por este acontecimiento, pero bueno, aquí estamos para solucionar, ¿no? Perfecto, entonces vamos a retomar la presentación y vamos en que hay unas reglas generales, los símbolos representan funciones, modos de funcionamiento y conexiones externas, no han demostrado la construcción real ni la escala, y cuando se dibuja un circuito los símbolos se pueden mostrar en la posición en la que prevalecen en un circuito presurizado, pero en su estado de reposo. Eso es fundamental entenderlo. O sea, cuando tomamos los símbolos y los metemos dentro de un circuito, entendemos que hay presión de aire comprimido, pero que los actuadores están en estado de reposo. Si se muestra un símbolo aislado como la etiqueta de un componente, el símbolo debe mostrar su estado normal. Entonces, hagamos el paralelo con la electricidad. Entonces tenemos interruptores normalmente abiertos o normalmente cerrados. Es exactamente lo mismo que pasa con este tipo de elementos. Los símbolos muestran además la presencia de conexiones externas en el componente, pero no su localización ni condiciones reales. Entonces nos dice que hay un conector que va a una manguera, pero nos dice que el conector es un M5 o es de un cuarto, etc. Las conexiones se indican por la unión de las líneas de caudal con los símbolos básicos o las líneas externas que contengan los mismos. Para símbolos complejos, tan solo se pueden mostrar aquellas conexiones que son funcionales. Excepto indicación contra los símbolos funcionales, se pueden dibujar en cualquier orientación sin afectar su significado, preferiblemente girando los 90 grados. Los símbolos no indican las cantidades de presión, caudal, acabados superficiales, tamaños, tipos de roscas. Cuando dos o más símbolos están contenidos en un solo componente, este debe ser encerrado con una raya punto, o sea, con una línea entre raya punto, raya punto. Bien, empecemos entonces a leer esos símbolos básicos. Eh, Estas formas y líneas dibujadas en dimensiones proporcionales constituyen un juego de símbolos básicos a partir de los cuales se obtienen los símbolos y se construyen los esquemas. Entonces tenemos círculos, óvalos, semicírculos, rectángulos, cuadrados, triángulos, ¿ok? Y esos son los que vamos a empezar a entender en función de los diferentes elementos que conforman los circuitos neumáticos. Entonces, hay unos símbolos básicos, pues vamos a arrancar desde la sección circular. Los símbolos se pueden dibujar en cualquier dimensión, pero la escala y las dimensiones proporcionales vienen determinadas por la adición básica escogida, denominada L, que es un componente de conversión energética. Entonces, los círculos de diámetro L pueden también utilizarse de un tercio, un tres cuartos. Ay, caracoles, se volvió a caer la presentación. Un momento, algo está funcionando mal. Lo voy a solucionar por donde mejor me fue en el ejercicio anterior. De nuevo pido disculpas por esta situación tecnológica. Bien, entonces, como en el ejercicio inmediatamente Completamente anterior, anterior. ya You are recuperé currently the only person in this audio, conference. ahora voy a recuperar video. Listo, esta vez fue muchísimo más rápido que la anterior. Bien, entonces sigamos con nuestra presentación. Entonces, los componentes de conversión de energía
de forma de sección circular tienen un diámetro igual a L, mientras que los de instrumentos de medida, 3/4 de L, las uniones mecánicas, 1/3 de L, como lo pueden ser uniones mecánicas, rodillos, que más adelante vamos a ver. En ese orden de ideas es como el sistema de escala mm, de los símbolos, más no de los elementos que intervienen en los eh, circuitos neumáticos. También utilizamos el cuadrado, que en este caso será de longitud L para componentes de control, conexiones perpendiculares a los lados. Los cuadrados de longitud L pero inclinados 45 grados se utilizan para los aparatos de acondicionamiento o conexiones en las esquinas. Y los rectángulos con un lado más largo que L y una altura igual a L corresponde a los cilindros y válvulas. ¿De acuerdo? También hay unos rectángulos que tienen un alto L y un ancho equivalente a 1/4 de L. Son para pistones. De 1/4 de L por medio L son amortiguadores. De L por medio L son determinados como elementos de control. Ahora hay semicírculos con un diámetro igual a L. Se utiliza para actuadores rotativos, motores o bombas con ángulos de giro limitado. Cuando utilizamos unos óvalos alargados, en donde la distancia total, el ancho total es de 2L y el alto de L, corresponden a depósitos presurizados. En la industria los conocemos como pulmones. Tenemos una doble línea separados por una quinto de L, corresponden a conexiones mecánicas, a vástagos o a levas. Bien, entonces pasemos a ver los elementos funcionales teniendo en cuenta o siguiendo coherentemente con lo que estábamos hablando anteriormente. Hay unos triángulos equiláteros de lado igual a medio L que pueden estar internamente sombreados o no. Entonces tenemos 1/4 de L o 1/4 de L y se utilizan para indicar direccionamiento o naturaleza del fluido. Sin relleno para neumáticos y completamente rellenos para temas hidráulicos. Los muelles se simbolizan con unas líneas continuas y su dimensión pues se utiliza según convenga. Mucho más grande para los muelles de los actuadores de simple efecto por retorno por muelle que para los muelles de las válvulas. Hay flechas cuya cabeza mide 1/3 de L y corresponden a su inclinación indica que es regulable. Bien, tenemos flechas horizontales, verticales e inclinadas para indicar el paso recto e inclinado y dirección del caudal y movimiento. Usamos T's para indicar dirección o conexión cerrada, restricción con dos corchetes girados 90 grados que corresponden a una dimensión que debe convenir e indicando restricción de flujo. Flechas curvas para movimientos rotacionales como por ejemplo motores neumáticos, flechas curvas con dos líneas horizontales trazándola. De derecha a izquierda muestra sentido horario, de izquierda a derecha antihorario en ambos sentidos o con un ángulo de 90 grados. Bueno, la tecnología hoy está complicada porque se volvió a caer el ejercicio. Voy a retomarlo, ya sé por dónde lo retomo más rápido. Bien, ya You tengo are audio currently the only person in this conference. y ahora voy a conseguir video, a compartir video.
Perfecto. Bien, démosle continuidad al ejercicio. También hay indicadores de temperatura o indicadores de control, pues en una dimensión que convenga. Hay actuadores con líneas inclinadas, como por ejemplo solenoides con arrollamientos opuestos, accionamientos principales como motores eléctricos. Bien, ahora veamos los soportes estándares para líneas de caudal y conexiones. Hay uniones simples o de cuatro vías, cruces sin conexión, líneas flexibles, pues que son muy comunes porque en muchas aplicaciones neumáticas se utilizan mangueras. Purga de aire, puede ser continua o temporal bajo prueba. Escape de aire, si no suponen conexiones o suponen conexiones. Enchufes rápidos de escape obturado y enchufes rápidos de escape eh, obturado. Bueno, definitivamente hoy está como complicado el tema de la tecnología porque definitivamente se está cayendo de manera inusual el ejercicio. Listo. Listo. Ya Ya tengo tengo audio. audio. Wow, Wow. esta vez Esta se vez se cayó cayó empezando. empezando. Increíble. You are currently the only person in this conference. Bueno, ya hay audio. Vamos a recuperar video. Bien. Entonces, vamos a ver el tema del acondicionamiento y tratamiento del fluido. Entonces, para el acondicionamiento, entendiendo que el aire de por sí, por su propia naturaleza, lleva un determinado porcentaje de vapor de agua y que al estar ese aire comprimido, pues es normal que haya un condensado. Entonces, requerimos de separadores de agua con purga manual, como en este caso, o separadores de agua con purga automática, o separadores con purga manual, filtro con purga manual y lubricador. ¿Por qué lubricador? Cuando el aire se seca, lo más interesante es enviar en el aire lubricador para permitir que los diferentes componentes mecánicos sean lubricados. Los componentes mecánicos, entendamos válvulas, actuadores, se van lubricando a medida que van haciendo su trabajo porque el aire lleva unas goticas aspersas de lubricante. Ese tema de acondicionamiento y generación pues requiere de un secado, a veces en grandes compresores se requiere un refrigerador con líneas refrigerantes o a veces requiere calentadores o combinador de calentador y refrigerador. Tenemos el símbolo del motor eléctrico alimentando un compresor, un depósito de aire o pulmón, una válvula de paso, un filtro de aire. Entendiendo que ahora pasamos a los controladores de presión. Pues hombre, es importante entender que el símbolo del regulador de presión representa en el estado, se representa siempre en el estado normal, en donde el muelle mantiene la válvula regulador abierta para conectar la alimentación a la salida. La línea rayada de la línea de construcción, pues representa la retroalimentación, perdón, la realimentación que se opone al muelle y permite variar el caudal a través de la válvula hasta cerrar el paso de aire.
En este caso, en ese símbolo estamos identificando un regulador regulable, mientras que en este símbolo tenemos un regulador regulable con manómetro. Los filtros, las unidades FRL, filtro regulador lubricador, es una unidad combinada que se puede identificar con ese símbolo pues particular, ¿cierto? Muy completo, pero que se simboliza de manera simplificada la unidad FRL, filtro regulador lubricador, con ese símbolo que es el que generalmente vamos a encontrar en los planos. Las válvulas de seguridad, pues el símbolo de la válvula de seguridad representa el estado normal en donde la válvula normalmente está cerrada, las líneas de trazos representan la señal de control que se opone al muelle y que permite que haya paso de caudal cuando la presión se alcanza y supera la presión de taraje, la línea del caudal permitirá el paso de aire. Entonces aquí tenemos el gráfico de una válvula de seguridad regulable, por eso este símbolo regulable, y una válvula de seguridad pretarada. O sea, una vez que se alcance la presión de tara, la válvula cambia de estado. Bien, ahora vamos a ver los actuadores, que son los elementos muy comunes. El símbolo del cilindro puede ser de cualquier longitud superior a L. O sea, el ancho siempre va a ser L y la longitud superior a L. ¿De acuerdo? El pistón y el vástago se pueden mostrar retraídos o extendidos. Y aquí tenemos varios ejemplos de actuadores. Entonces, los primeros que tenemos que vamos a estudiar son los de simple efecto con vástago retraído, de simple efecto con vástago extendido, como en este caso, o de simple efecto magnético vástago retraído, simple efecto con control magnético con vástago extendido. Tenemos de simple efecto normalmente retraído, en donde la fuerza externa no lo retorna, en donde es con efecto magnético normalmente retraído con la fuerza externa que es la que lo retorna, o normalmente extendido donde la fuerza externa lo retorna. De doble efecto con amortiguación regulable. Tenemos también actuadores rotativos, no todos los actuadores son lineales, sí son los más comunes, pero también hay de giro de doble efecto, eh, unidireccional y bidireccional. Estos son los símbolos simplificados y que son los que comúnmente vamos a encontrar en los planos. Asimismo hay una estructura para válvulas. Entonces la función que cumple la válvula viene dada por dos números separados por una barra inclinada. Ejemplo, 3-2. El primer número indica el número de vías de la válvula, es decir, entradas y salidas, incluyendo escapes, y los pilotajes y señales externas. Y el segundo número indica el número de posibles estados de la válvula. Entonces, supongamos que esta es una válvula que está unida, pues aquí hay dos cuadrados que deberían estar armando un solo rectángulo con una línea en la mitad. Podemos decir que entonces es de tres vías. En este caso tendríamos la vía 1, la vía 2, la vía 3 y de dos posiciones. Sería una válvula 3-2, en donde actuada tiene esta posición. Supongamos que aquí entrada de aire y salida y aquí estaría la descarga. Y si se actúa, la entrada queda eliminada y el aire comprimido sale por la zona de desfogue. Entonces, cada una de las posiciones de las válvulas se muestran unidas en el símbolo de la válvula. Como analizamos los dos cuadrados anteriores, son estos que, como les comenté, forman un solo símbolo. Las conexiones se muestran en tan solo una de las posiciones e indican el estado que prevalece, en donde además se colocan los accionamientos junto a la posición concreta que se muestra el actuador correspondiente. Entonces allí estamos mostrando válvulas completas. Cuando se actúa la válvula, su símbolo
se puede visualizar con las conexiones alineadas en cada uno de los estados. Cuando se actúan válvulas con símbolos, se pueden visualizar las conexiones alineadas en cada uno de los estados. Entonces, ahora aquí estamos colocando una válvula con un cilindro. Entonces, tenemos accionamiento de un cilindro, variante el vástago en un reposo a más, pulsando a menos, ver accionamiento del cilindro con el vástago extendido. Entonces, note usted que si el aire comprimido está saliendo por la descarga, no hay aire comprimido que venza la fuerza del resorte y por tanto el resorte hace que el émbolo esté en esta posición. Como sucede en este caso, en donde ya no hay émbolo, no hay resorte, sino que el émbolo tiende por la gravedad a estar en esa posición porque no hay aire comprimido que ejerza. Entonces podemos trabajar con válvulas en serie, armando en este caso una función I. También podemos armar una función O. Bien, otra válvula que es muy común es la válvula 5-2, que se construye de la misma manera para cada una de las posiciones y muestra cada uno de los conductos. Entre las cinco conexiones hay una entrada, dos salidas y dos escapes. Juntando los dos rectángulos y añadiendo los actuadores de la válvula, pues se completa el símbolo de la válvula, como en este caso. Ese es un ejercicio típico, ¿sí?, de control de un actuador lineal. Las recomendaciones de distancias, de dónde se ubican las flechas, pues la idea es tender a usar este estándar. Las diferentes posiciones se pueden colocar a derecha o izquierda independientemente, pero el actuador ha de estar junto a la posición que actúa. Diversos símbolos pueden indicar lo mismo. Las diferentes posiciones se pueden colocar a derecha o izquierda independientemente, pero el actuador ha de estar junto a la posición que actúa. Entonces veamos válvulas típicas. Válvulas básicas, válvula 2-2, válvula 3-2, válvula 4-2, 5-2 en la posición de reposo y actuada. Y una válvula común que son las 5-3, que generalmente pues indica si está centrada de una determinada posición, ¿sí? Por ejemplo, la tipo 1 está centrada a cierre total, la tipo 2 está centrada a salidas de escape y la tipo 3 está centrada a alimentación de salidas. ¿El cual utilizo? Pues depende del circuito que estoy diseñando o leyendo. Repito, las válvulas 5-3 son... Bien, ahora vamos a ver los diferentes mandos de las válvulas. Pueden ser manuales, con palanca, con pulsador, con pedal de protección, con pulsador tirador, con actuador giratorio. Pueden ser mandos mecánicos con presión piloto, pueden ser de mando eléctrico con bobinas o solenoides. Bien, veamos la numeración de las conexiones que les recuerdo desde un principio dijimos que era según cumpliendo la setup RP68P. Entonces, las conexiones se enumeran 1, 2, 3, mientras que los controles 10, 12 o 12, 14.
Note cómo vemos los diferentes ejemplos de numeración estandarizada para diferentes válvulas. Ya vimos la 2.2, la 3.2, las 5.2. También hay unas válvulas auxiliares como las de antirretorno que facilitan que el flujo de aire siempre sea por una sola dirección. Hay de válvulas de escape rápido con silenciador, hay silenciadores, presóstatos, válvulas de función I, válvulas de función O. Bien, estimados estudiosos, les pido el favor de que estudien con detenimiento toda esa simbología y la apliquen en su día a día. Si hay dudas, inquietudes o preguntas, por favor, utilicen la plataforma en función de gestionar según corresponde.